Hola, buenas noches. Bienvenidas todas las personas presentes y quienes nos veáis en diferido. Hoy nos acompañan personas de los dos lados del Atlántico. En este webinar, que está organizado al amparo del Movimiento de los Focolares por sus dos editoriales, Ciutat Nova y Ciudad Nueva, está dirigido a padres, madres, abuelos, abuelas y educadores en general. Vamos a reflexionar y a dialogar con Arturo Clariá y con Jesús García sobre nuevas perspectivas para comprender a los y las adolescentes y a tratar de encontrar algunas estrategias para ayudarles a transitar por esta etapa de su vida y de la nuestra. Paso a presentar a nuestros invitados. Jesús García es educador, formador y se declara siempre en búsqueda. Está convencido de que educar es ayudar a crecer como persona en relación. Lleva más de 20 años trabajando para compartir estas ideas y sueños educativos con adolescentes, padres y educadores a través de cursos y talleres. Es autor de 2 libros con títulos muy sugerentes, Porque te educo me arriesgo y Porque te quiero te educo, y ambos están disponibles en la editorial Ciudad Nueva. Ha publicado también numerosos artículos en la revista de la misma editorial y en el último número de Ciutat Nova también tiene un artículo, que es su publicación más reciente, si no me equivoco. Arturo Clariá es psicólogo clínico y educacional, especialista en adolescencia y familia. Es máster internacional en cultura de paz, ética y valores universales. Dicta charlas, conferencias y talleres tanto a nivel nacional como internacional, convocado por gobiernos, escuelas, instituciones educativas, ONGs y empresas. Coordina los equipos de trabajo de Padres Reales y Valores Vivos, cuya tarea común es la de colaborar con las familias promoviendo valores humanos. Arturo es padre de una hija y de 3 hijos. Procederemos de la siguiente manera. Durante los próximos 40-45 minutos, Jesús y Arturo presentarán el tema de hoy a partir de las preguntas que les voy a ir formulando, y durante los 15 o 20 minutos Arturo y Jesús responderán a las preguntas de las personas asistentes que se realizarán a través del chat de YouTube. Estas preguntas se agruparán, intentaremos dar respuesta a la mayoría en directo, pero tomaremos buena nota de todas aquellas que no se respondan, y así pues la reflexión continuará. Y sin más dilación, bueno, pues empezamos este interesante diálogo con Arturo y con Jesús. Los términos adolescente y adulto derivan del mismo verbo latino, adolescere, que significa crecer y desarrollarse. Sin embargo, respecto a la adolescencia solemos tener una percepción generalmente negativa, peyorativa, como quien vive una etapa perdida, quien vive sumido en la apatía o la indiferencia. Esto no es en cierta medida una contradicción, es ciertamente una edad tan terrible. Jesús, ¿qué nos cuentas? Oh, qué bien, buenas tardes, buenas tardes, noches aquí en España, ¿no? En Sevilla. Buenas tardes, ¿no? Arturo, en Argentina. Qué maravilla, este saludo intercontinental, ¿verdad? Bueno, Arantxa, pues mira, yo empiezo por el final. Cuando tú preguntas eso de si es una etapa tan terrible, ¿no? Yo ya estoy saliendo de la adolescencia con mis 2 hijas que son mayores, ¿no? Habría que preguntárselo ahora a los padres que están en ello, ¿no? Y si cada uno pudiera decir, tan terrible es pasar por la adolescencia, ¿no? Tener hijos adolescentes. Pero, dicho lo cual, esta pequeña broma para empezar, y como yo no puedo sustraerme de haber sido profesor de lengua, pues me parece importante reflexionar sobre el término, porque curiosamente, cuando nosotros en castellano decimos adolecer, parece que estamos hablando de que algo carece de algo, ¿no? Curiosamente, el verbo adolescere en latín significa crecer, pero no crecer en el sentido como una planta, sino crecer en sentido evolutivo, es decir, ir creciendo. Esto es muy interesante porque el participio de ese verbo es adultum, o sea, ser adolescente significa alguien que está creciendo y que está caminando hacia ser adulto, con lo cual, digamos, como definición y como aquello que vieron los primeros que empezaron a hablar de adolescencia, vieron no tanto, diríamos, un delincuente en potencia, ¿no? Cuanto una persona que está madurando. Esta es la clave, ¿no? Claro, por eso podemos decir que adolescente, en su sentido etimológico, tiene poco que ver con esta idea que nosotros
entendemos como alguien que es carente de algo. Y ya me parece que aquí vamos encaminando el tema, es decir, el adolescente es la persona que es. El adolescente tiene las manifestaciones que tiene. En cambio, lo que encierra el adolescente es una segunda gestación. Es decir, el adolescente es esta persona que se está desacoplando de los padres. Hay quien dice que si no se desacoplara de los padres, seguiría siempre pegado, porque el cariño entre padre e hijo es tan potente que la propia, digamos, naturaleza, psicología o evolución del ser humano ha planteado esto, ¿no? Entonces, esta es la primera cosa que, fíjate, nada más que con este concepto ya podemos sacar muchas conclusiones. El adolescente es aquel que se está gestando hacia la madurez, hacia ser adulto. Con lo cual, pues esto significa que no hay marcha atrás. Es decir, sea como sea y pase lo que pase, con un adolescente, cuando salga del adolescente no saldrá un niño, saldrá un adulto. Entonces ya esta me parece que puede ser la primera consideración a tener en cuenta esta tarde. No sé qué piensas, Arturo. Buenas noches, Arantxa, Jesús y a todos los que están allí del otro lado de las pantallas. Bueno, la virtualidad nos da esta posibilidad, ¿no? La de cruzar océanos y poder hablar de estos temas tan especiales y tan centrales, ¿no? Como es ni más ni menos que nuestros queridos adolescentes. Y quizá lo que compartimos con Jesús es esta mirada más bien optimista, esperanzadora, de esta etapa de la vida, ¿no? La adolescencia, y como bien decías, un nuevo nacimiento, ¿no? Así como cuando llegaron a nuestra vida en ese primer nacimiento nos hicieron muy felices, qué lindo sería poder decir que en este segundo nacimiento volvemos a tener esa felicidad renovada. Sin embargo, con un adolescente típico de 15 años que planea un viernes a las 9 de la noche hacer un programa que va a comenzar en 10 minutos, o sea, 10 minutos antes de que nos avise, y que se va a ir a la casa de 3 amigos distintos, recorriendo kilómetros varios, sin saber ni con quién, ni cómo, ni a dónde van a terminar, y terminando además la frase al decir, y no me digas que no, porque sos la única o el único que me va a decir que no, así que me están esperando afuera, y en Argentina sería, dame tantos pesos que necesito para ir, dámelos ahora, papá, mamá. En ese exacto momento, viernes a la noche, y que uno además tiene otros hijos, no es tan fácil sentir esa felicidad en un padre y en una madre. Qué lindo es tener un hijo adolescente. Pero la verdad que, como decía Jesús, estamos nosotros lejos de considerar a una etapa de la vida como lo que no es. Yo no le puedo decir a un niño que no es un adulto. No le puedo decir a un adulto que no es un niño. Porque por lo tanto, ¿qué soy? No puedo definir por la negativa, por la carencia en todo caso. A un adolescente se le suele decir, bueno, mira, vos no sos más un niño y no sos un adulto todavía. O sea, ¿qué soy? Entonces, ¿qué soy? ¿Soy una especie de transición? ¿Soy algo que terminó de ser y que todavía no empieza a ser? ¿Qué quieren que sea en el medio? ¿Qué hago mientras tanto? ¿Cómo me van a definir? ¿Qué tengo que hacer y qué tengo que decir? Soy muy chico para, pero soy muy grande para. La adolescencia no es una transición, la adolescencia es una etapa fundamental de la vida, fundamental y maravillosa, con sus vicisitudes, con sus vulnerabilidades, con sus características. Cuando hablaba Jesús del término adolescencia o adolecer, a mí se me viene erróneamente la asociación con justamente adolecer, del sentido de sentir dolor. Adolecer, sentir dolor. Es una etimología errónea, porque no viene de allí adolescencia. Y además injusta. Imaginemos que un adolescente empieza a hacerlo en esta generación cada vez más temprano. Pareciera que a los 11, 12, 13 ya estamos en la adolescencia, y que no termina nunca, porque prácticamente cuando arrancaba Jesús diciendo yo ya estoy terminando la adolescencia, pensé que ibas a hablar de vos, pero no, ibas a hablar de tus hijas. Que es cierto, tus hijas ya están en los 20, ya están terminando la adolescencia. Mis hijos la están por comenzar, por lo tanto,
estamos como muy conectados con el antes y el después, y en el durante están nuestros alumnos, nuestros pacientes, nuestros jóvenes que están allí, adolescentes, en frecuente relación con nosotros. Entonces, no es sentir dolor. Imaginemos, no sé ya cuántos, 10, 15, 20 años, porque se ha estirado tanto la adolescencia. Imaginemos decirle a un chico de 12 años, bienvenido a la adolescencia, a partir de ahora sentirás dolor unos 15 años. Y que esa sea su definición por excelencia. Claramente el niño saldrá, este ex niño, saldrá corriendo por la primera puerta que encuentre. En cambio, si le dijéramos esa segunda definición que decías por ahí, que tenía que ver con hacerse adulto, ahí la cosa también creo que le pondría un signo de pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que a un chico de 15 años, si yo le dijera, pero no te preocupes, no es sentir dolor la adolescencia, es hacerte adulto como tu papá y tu mamá? Yo creo que el chico va a mirar, va a abrir los ojos y va a decir, como mi papá y mi mamá, prefiero la primera, la del dolor, antes que esta otra. ¿Sabés lo que hace mi papá? Mi papá a la mañana se va muy temprano, todos los días, antes de la pandemia. Y a la noche llega a la tardecita, ya cansado, y se tira en el sillón del living, se saca los zapatos, se agarra la computadora y dice, no me molesten, que tengo que contestar mail de trabajo. Y no podemos ni hablarle. Y luego más tarde a la comida, y en la comida se sienta en la cabecera, mi papá, esto me acuerdo que me lo contaba un adolescente, y empieza a comer y dice, otra vez esto está horrible, ¿cómo? No, me voy a mi cuarto porque estoy muy cansado, porque tuve un día fatal. Y allí lo vemos partir a ese padre que cierra la puerta y no lo vemos más hasta el día siguiente. Un chico de 15 años que ve a ese papá, ¿ustedes creen que tendría ganas de crecer, madurar y llegar a ser aquello que está viendo hacia arriba? Claramente no. Claramente no. Por lo tanto, uniendo un poco lo que va a venir y solamente dando títulos, un adolescente no es un ser aislado del mundo, sino que se nutre o se contamina de aquellos que estamos alrededor. Por definición, la adolescencia no es una transición, no es una etapa en el medio de nada, sino que es una etapa en sí misma. Y como tal, podemos verla con ojos optimistas, o más bien decir, estamos perdidos, la juventud está perdida, la adolescencia es imposible. Preferimos con Jesús la primera opción, la opción esperanzadora. Muy interesante lo que sugieres, Arturo. Has mencionado, o al menos has aludido al tema del entorno social, lo que nos influye. El entorno también nos transmite muchos estereotipos, que los estereotipos, bueno, pues nos ayudan a perder el miedo, a afrontar lo desconocido, pero los estereotipos también nos impiden tener una mirada adecuada, ¿no? Que los dos habéis mencionado el tema de la mirada. ¿Cuáles creéis que son los estereotipos que más distorsionan una adecuada visión de esta etapa? ¿Creéis que hay una crisis adolescente o creéis que es una crisis de nosotros como personas adultas o creéis que hemos perdido la memoria? Porque yo creo que a veces nos pasa que nos hemos olvidado de esa etapa que también tuvimos, ¿no? Jesús, Arturo. ¿Quién va, Jesús? ¿Quién va? ¿Quién va? Va tú, Arturo. Lo que dice Arantxa es cierto, bastante obvio, pero por ser obvio lo dejamos pasar. Los adultos fuimos adolescentes. Los adolescentes no fueron nunca adultos. Por lo tanto, nosotros tenemos una ventaja generacional, basada en la experiencia de haber ya pasado esa etapa. ¿Cómo vamos a usar esa ventaja generacional nosotros los adultos? Hay dos maneras, una en positivo y otra en negativo. En negativo sería así: viene este joven de 15 años a hacer algún pedido y yo la uso en negativo simplemente apelando al calendario, ¿no? Y le digo, vos tenés 15, yo tengo 45 años. 3 veces viví tu vida. Así que te callás y te vas a tu cuarto. Cuando tengas 18, ahí vamos a ver si te dejo. Entonces, con ese simple argumento de yo sacar chapa, como se dice aquí en Argentina, de que tengo experiencia porque he vivido más que vos, punto, con ese argumento, no creo que ese joven de 15 años diga, ok, padre, entiendo perfectamente tu argumento, es muy sólido, tiene que ver con el calendario. No te preocupes, me iré a mi cuarto, en vez de salir con mis amigos que me están aguardando, y tomaré el libro de matemática para estudiar todo el viernes a la noche y el sábado a la noche los próximos 3 años. Así recién a los 18 comprenda qué se siente ser mayor.
Las razones del calendario son insuficientes, ¿no? Entonces, me parece que, como decía la pregunta, que un poco lo tomaba como ejemplo esta línea, decir que nosotros podemos usar la ventaja generacional a favor del vínculo. A favor es poder escucharlos, poder volver a nuestros 15, 14, 13, 16 años, recordar cómo fueron para nosotros. Y como la sed adolescente va más allá de cualquier punto donde vivamos o cualquier etapa, época histórica, esa sed es la misma, es ir a buscar un manantial de agua viva, ese buscamos en realidad, esa sed es la misma. Entonces nosotros le podemos decir primero, hacer una escucha profunda. Uno está tentado a decir muchas cosas, ¿no? Primero una escucha del adolescente, luego decirle, gracias por contarme, gracias, que hoy un adolescente nos cuente lo que siente y lo que piensa, es un tesoro, es un regalo. Gracias por contarme. Te entiendo, porque yo también tuve tu edad y viví y sentí cosas bastante parecidas. Y luego sí, después de haber hecho silencio, gracias por contarme, te entiendo, luego sí podemos decirle con mamá y con papá en plural, mirá, nosotros creemos que sí, podés ir a tal programa. Perfecto. O bien nosotros sentimos que no, por esto y lo otro. No es lo mismo que decirle, cuando seas más grande lo vas a entender, andate a tu cuarto. No sé si opinás, Jesús, algo parecido. Sí, totalmente de acuerdo. Esta parte de la escucha profunda me parece muy interesante. Y al hilo de lo que tú decías, se me ocurrían muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es que es verdad que yo puedo pararme a pensar cómo fue mi ser adolescente, pero podemos correr el riesgo de ponernos ante nuestro hijo adolescente como otro adolescente. Es decir, en plan colega, nuestro hijo adolescente necesita un padre o una madre, pero un padre y una madre que esté situado en ese momento tan dinámico que está viviendo nuestro hijo. A lo mejor volvemos a eso, pero me venía una idea y una casi anecdótica con respecto a lo de los estereotipos, ¿no? Porque con tanta serie de televisión, con tanto que nos rodea, se sitúan como muchos estereotipos de adolescentes, pero también los medios de comunicación. Y me permito traer algo que ha sucedido en España, ¿no? Hace 2 días, en España, un grupo de adolescentes, en Logroño, en una ciudad al norte de España, ¿no? Se dedicaron a limpiar la plaza de la ciudad donde otros habían ensuciado y habían hecho actos vandálicos. Y eso también puede ser un estereotipo de adolescente. Es más, yo como educador me permito sugerir que ese debería de ser el estereotipo que se ampliara, ¿no? No el otro, el de adolescente vándalo, medio delincuente y que está ahí siempre tirado en la calle, sino este que está por construir un mundo nuevo. Ahora, había un adolescente que decía una cosa muy bonita, decía, mi madre es barrendera y he hablado con ella. Entonces, apela a esto de lo que tú hablabas ahora, ¿no? Que ahí se ve que había un momento de comunicación, ¿no? Claro, evidentemente, todos quisiéramos, ¿verdad?, que nuestra familia, nuestros hijos adolescentes, pues un día nos dijeran, pues mira, papá, mamá, yo quiero bajar, y no es la realidad. Es decir, pero tenemos que tener aquí como mentalmente, y a mí me gusta mucho eso de tener aquí estos referentes, ¿no? Estos estereotipos, que no sea siempre el estereotipo negativo, sino este estereotipo que impulsa, que proyecta hacia el futuro desde el presente, obviamente, ¿no? Qué interesante, cuántas cosas salen de esto de la adolescencia, ¿verdad? Muy interesante. Esto último que dices, Jesús, conecta bien con esa idea, bueno, parafraseando a los romanos, ¿no?, de que el adolescente es el que porta el fuego de la vida nueva, ¿no?, y que empieza a ser consciente de que lo porta, ¿no? Ciertamente este ejemplo que nos has puesto sería un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Este fuego de la vida nueva pues enciende las posibilidades del mundo, de su mundo. Sin embargo, ¿sería algo mayoritario? O sea, ¿nuestros adolescentes tienen sueños o tienen solo sueño? O tienen solo sueño. Esta frase es de Arturo, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, vamos a ver, aquí también varias ideas sugiero, ¿no? La primera es que el adolescente por sí mismo, ¿no? Por su estructura casi física, ¿no? Pues digamos que transporta este fuego nuevo, o sea, es así. Es decir, pero ¿cuál es la cuestión? Que yo, padre, estoy envejeciendo el fuego, ¿no? Con lo cual,
cuando yo como padre veo que este hijo tiene un fuego nuevo, de forma muy inconsciente y muy íntima, pero en el fondo siento un poco celos, ¿no? Y digo, madre mía, o sea, este que viene aquí, ¿no? Y entonces, cuando esto sucede, pues se producen hechos y situaciones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el adolescente, como porta el fuego nuevo, hay un momento en que es capaz de rebatirte una idea. Pero yo, que estoy celoso del adolescente, cuando el adolescente me dice esta idea, digo, hombre, ¿tú qué me vas a decir a mí? ¿No? Con lo cual lo que intento es apagar ese fuego, ¿no? Después, es verdad que andaré por detrás de las tertulias diciendo, hay que ver estos adolescentes que no saben lo que quieren, pero es que yo me dedico a apagarle el fuego. Es decir, primera cuestión, vamos a permitir que ese fuego arda. Y como decía Arturo, con escucha profunda, después hablaremos de la mirada, ¿no? O sea, con un ejercicio, sugiero yo en los talleres, a padres les digo mucho, mirar muchas veces con los adolescentes, no se puede hacer nada, vamos a dejar de hacer. Vamos a reflexionar nosotros sobre cómo nos sentimos, qué experimentamos, pero incluso a nivel profundo y a nivel muy a flor de piel, cuando este adolescente, este hijo mío, lo veo que un día digo, madre mía, es que ya no es el niño que tenía 7 años. Esta es la primera cuestión. Pero luego hay otra cosa que sugiero casi como matiz, pero para que profundicemos en ella. El adolescente no es solo el que porta el fuego, un fuego nuevo. El adolescente es que por primera vez empieza a ser consciente que lo porta, sea con el pensamiento formal, sea con alguna cosa. Entonces, nosotros tenemos que respetar y valorar mucho no solo el fuego que porta, sino ser conscientes de que él sabe que lo porta. ¿Y todo esto qué significa? Que nosotros, cuando nos afrontamos a nuestro hijo adolescente, nosotros tenemos que ser conscientes que es un concentrado de todas las posibilidades del mundo. Solo que a su vez dramáticamente experimenta que esas posibilidades pueden ser quimeras en el fondo, y esto lo vemos los adolescentes, pero él también lo experimenta a veces si no lo afronta desde un esfuerzo. Pero él tiene todo este fuego dentro y tenemos respetarlo, valorarlo y acompañarlo. ¿Mm? ¿Y el sueño, Arturo? Muy bueno, muy bueno. Varias cosas, Arantxa, de lo que dice Jesús, que me voy así como se me van apareciendo. Una muy interesante que decías, me parece que hay una palabra dando vueltas que es la empatía, ¿no? La capacidad de ponernos en el lugar del otro. Nosotros, adultos, tendríamos que poder hacerlo de una manera más accesible, pues ya hemos sido adolescentes, lo que decíamos antes. Y Jesús remarcaba, ojo, que nosotros no somos pares, somos padres. Una letra de diferencia, pero tanto que conlleva esa letra, ¿no? Por lo tanto, hay una empatía la más sana posible, que sería algo así como la imagen que alguna vez escuché, que era poder hacer un vacío interior primero, poder ponerse, entre comillas, la camisa del otro, el otro te da su camisa, yo me pongo la camisa del otro, comprendo cómo se siente llevar esa camisa, estar en esa situación, y luego, ahí estoy imbuido de su subjetividad, porque yo me puse su camisa. Pero luego, el segundo paso fundamental es quitarme su camisa para volver a colocarme la mía y volver a ser objetivo. O sea, me empapo de su subjetividad para luego otra vez ubicarme en mi posición objetiva. Ahora vuelvo a ser padre, entonces te entiendo, porque yo fui adolescente, es la parte donde pongo su camisa, que el estereotipo es que tiene bastante olor esa camisa, ¿no? Sobre todo el varón adolescente, esa camisa, hay que ponerse esa camisa del adolescente, y luego me la saco, me vuelvo a poner la mía y digo, bueno, y ahora como mamá, como papá, esto es lo que pensamos y esto es lo que sentimos. Y además, más allá de decir muchas cosas, cuando uno es empático, no importa que un adolescente conozca el concepto de empatía, sino que lo viva, que lo viva. Y así como los que contabas, Jesús, que fueron a limpiar un parque, no me acuerdo que habías dicho, una plaza, una calle, lo que fuera, cualquiera que está escuchando en casa podría pensar, sí, seguramente está limpiando un parque, pero es incapaz de limpiar su... ¿Vos viste cómo está su cuarto? Y se fue a limpiar un parque. Y es que ellos tienen una gran sensibilidad. Entonces, con las pequeñeces, no lo convences mucho. Es la edad donde yo empiezo a pensar que yo puedo hacer cosas para cambiar el mundo. Entonces, a veces les entusiasma más
cambiar el parque y cambiar su propio cuarto. Y papá y mamá le decimos, pero tiene que empezar por casa. De igual manera que en Argentina, en época de pandemia, ya hablaremos de eso, se extendió una ola de sensibilidad y solidaridad de los adolescentes. Por ejemplo, en cada barrio algunos grupos se fueron uniendo de adolescentes para vincularse con los ancianos, con los abuelitos que están más vulnerables por el COVID, y ellos mismos hacen las compras de los ancianos y se las llevan a sus casas. Otra vez una mamá y un papá podría pensar, pero nunca fuiste al almacén para comprar un limón en casa y ahora vas. Pero son los vaivenes del adolescente, son propios de este fuego. El fuego a veces aviva y a veces está más tranquilo. Lo que está claro es que nos lleva a nuestro propio fuego, lo que decías antes, Jesús. Cuando este adolescente viene con tanta llama encendida, por ahí uno puede sentir, me está quemando. El adolescente entra y me quema y arrasa con todo. Pero el sentido nuestro es el sentido positivo, de la llama viva, el fuego de la energía, el fuego de la pasión, el fuego de los proyectos, el fuego de la vitalidad, de los ideales que nacen en la adolescencia. Y cuando nuestro fuego está empezando a extinguirse, porque puede pasarnos, somos humanos, ahí viene el adolescente a reencenderlo. Por lo tanto, creo que es vital la presencia del adolescente también para nuestra vida. Nuestro fuego empieza cada vez más, como vieron cuando el aparato está en piloto, bien, el piloto automático, el piloto que está apenas prendida la llamita, y viene el adolescente y la enciende con todo lo bueno y lo malo que eso implica, ¿no? Por lo tanto, me parece que en esa idea nace esta frase que tiene que ver con los adultos, no solamente con los adolescentes. Esta frase que dice que hay gente que tiene sueños y va detrás de ellos y lucha constantemente, cada mañana se levanta y va en busca de sus sueños, porque hay gente que tiene sueños y en cambio hay gente que tiene sueño. Y punto. Una S de diferencia, pero tanto que envuelve esa diferencia, ¿no? Porque hay gente que va arrastrándose en la vida y los vemos, y las vemos, ¿no? Como anestesiados, adormecidos. Y entonces, eso creo que el adolescente no lo puede tolerar. No lo puede tolerar. Y entonces quizás empieza esa reacción o esa contrarreacción, ¿no? De armar un revuelo en casa porque nosotros estamos dormidos, ¿no? Así, en ese sentido lo veo como muy positivo el portar el fuego e ir detrás de sus sueños. Esta es la edad de los sueños, nosotros tenemos que ser capaces de encauzarlos para que puedan llegar a cumplir los suyos, no los nuestros, los suyos. Me gustaría también que nos detuviéramos un poco en las relaciones con la familia, ¿no? Porque la familia es el lugar donde los chicos, donde las chicas tienen que crecer, pero hay muchas ocasiones en las que las relaciones entre adultos y adolescentes enferman, se hacen tóxicas. ¿Creéis que se pueden sanar las relaciones con un adolescente? ¿Creéis que esta pandemia nos enseña algo o nos ha puesto de relieve, bueno, pues igual relaciones que no estaban muy allá, ha tenido efectos? Arturo, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente. Las relaciones siempre pueden cicatrizarse, pueden curarse y siempre estamos a tiempo mientras estemos vivos. Creo que en ese sentido la palabra, una palabra tan simple y tan fuerte como recomenzar es fundamental. Y a mí me la han enseñado desde chiquito, sobre todo en vida, más que en grandes teorías, ¿no? En ese sentido, realmente la pandemia es un tiempo para recomenzar, ¿no? Porque pensemos en un adolescente. El adolescente, por definición, por naturalidad, quiere salir al mundo y quedarse lo menos posible en casa y lo más posible con sus pares, con sus amigas y con sus amigos. La pandemia les dijo, chicos, adentro de casa. Entonces, ya de por sí, en esta especie de estereotipo que tenemos, que el adolescente se encierra en sus pares, se encierra en su mundo y no nos habla más y no se comunica tanto, podría producirse por la pandemia un doble encierro. El encierro en el que estamos todos
y el confinamiento de su propio cuarto, su propia habitación, donde el chico cierra la puerta y no lo vemos por 2 meses. ¿Estará vivo? Bueno, no sabemos, porque a cada tanto nos manda un mensaje de texto, entonces ahí sí está vivo. Y cada tanto abre la puerta para ir a buscar comida a la heladera y después vuelve. Entonces ahí nos da la imagen, pero es como un encierro dentro del encierro, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es comprender la necesidad extrema que tienen de salir. Yo he hablado en este tiempo con muchos adolescentes por Zoom, haciendo encuentros de grupo, ¿no? Varios grupos. Y yo les decía a ellos, a propósito, tratando de, como decimos aquí, de pincharlos un poquito, ¿no? A ver qué decían. Yo les decía, chicos, aquí decimos chicos, ¿no? Al adolescente, ¿ustedes por qué no salen? Sí, ya sé que hay una pandemia, ya sé que está el encierro y que hay una obligación de confinamiento, pero por lo poco que sabemos hasta aquí, pareciera que si ustedes son jóvenes, tienen energía, tienen salud, tienen vitalidad, pareciera que a ustedes no les va a pasar nada con esta enfermedad. Yo a propósito, ¿por qué no salen? ¿Por qué no se juntan entre ustedes y pueden volver a sus casas? Pensando un poco en esa característica transgresora, de rebeldía, de bueno, lo vamos a hacer. Sin embargo, me encontré con una sorpresa grata, que me abrían los ojos y me decían, Arturo, no, por supuesto que es lo primero que queremos hacer. Por supuesto que es lo primero que queremos hacer. Extrañamos muchísimo el encuentro cara a cara con nuestros amigos. Estamos en una edad donde lo primero que queremos es estar con amigos. Y varios me han dicho, Arturo, nos hemos perdido fiestas. Aquí en Argentina se les llama fiesta de egresados, ¿no? A los que están concluyendo la etapa del nivel secundario. Y hemos esperado, me decía uno, me acuerdo, toda la vida, Arturo, esperé este año, el último año de la escuela previo a la salida de la universidad. Es el año más divertido, es el año donde hacemos fiestas, donde somos los dueños del colegio, somos los más grandes, nos ponemos una campera de egresados, la lucimos todo el año, y ahora estoy en mi casa. Se la tengo que mostrar a campera al perro, a mi mamá, no me interesa eso, yo quiero ir y que la vean otros, y quiero ser grande, y quiero tener fiestas, y quiero tener alegría, diversión. Y eso es lo primero que perdieron ellos en esta pandemia. Pero aún así me decían, lo que no vamos a hacer es perjudicar a otros. No voy a perjudicar a otro a costa de mi felicidad. Y yo les decía, ¿ustedes se dan cuenta de lo que están diciendo? Ustedes que podrían no tener mayor complicación, no salen por amor a otros. Porque ustedes sí podrían contagiarse, ser asintomáticos o lo que fuera, y contagiar a otros que sí realmente podrían correr con su salud. Y no lo están haciendo, algo que es natural y algo que es justo para su etapa de la vida, lo están resignando por un bien mayor. Ustedes querían ser revolucionarios, ahí están ante una revolución muy loca en tiempos que corren, porque pareciera una revolución pasiva quedarme. Sin embargo, es quizás la más activa, resignar aquello que creo que es importante para mí por un bien común. Eso me parece una idea muy linda para subrayar en muchos adolescentes, Jesús. Sí, apoyando esto que dice, o sea, demuestra que el adolescente tiene el fuego dentro. Lo que pasa que, volviendo al ejemplo que tú decías de que no limpia la habitación en su casa, pero limpia la plaza, cuando no limpia la habitación en su casa es porque está despegando. Cuando limpia la plaza es porque está caminando hacia el mundo adulto, en cierta manera, ¿no? Pero me parece muy rico todo esto que tú dices porque, de alguna manera, volvemos al tema de los estereotipos, ¿no? Porque, claro, esto que tú planteas es también un estereotipo de adulto, es decir, desde adolescente. Y el adolescente está destinado, como tú decías, me parece precioso, a hacer cosas grandes. Lo que no sé hasta qué punto es, si en familia nosotros, también por razones diversas, porque a lo mejor no sea nuestro papel o por lo que sea, no somos conscientes de ponerlo en disposición de cada cosa grande. Y yo diría, cosas grandes en lo pequeño. Por ejemplo, volviendo al tema de la pandemia, del confinamiento, el otro día una familia me decía cómo ha sido la evolución, porque aquí hemos estado tres meses hace tiempo, ¿no? Los primeros días era cada uno en su cuarto, pero después se dieron cuenta que es que no podían vivir así. Después se dieron cuenta que podían comer juntos. Y al menos había silencio, pero comían juntos. Pero poco a poco empezaron a inevitablemente ir creando vínculos, hasta el punto de que me llegaron a decir una frase preciosa, dice, hemos salido juntos a un mundo nuevo, ¿no? O sea, y esta oportunidad, no todo el mundo lo ha tenido, pero yo diría, ¿por qué no, entre comillas, vivimos siempre en este confinamiento con nuestros hijos? O sea, de
intentar salir juntos a este nuevo mundo, ¿no? Que es nuevo para ellos y nuevo para nosotros, porque esto también es importante. Esto que tú decías, la convivencia con un adolescente nos lleva a salir de nuestro mundo para entrar en un mundo inexplorado, es decir, también para dar pasos de crecimiento, porque nosotros como adultos también estamos destinados a crecer, ¿no? Hay un nacimiento que decías antes, Jesús, un segundo nacimiento de los adolescentes. La adolescencia es un segundo nacimiento, pero también hay un nuevo resurgir de los adultos, ¿no? Claro. Pensemos en aquellos que por primera vez tienen un hijo que llega a la adolescencia. Entonces, yo no sé cómo, vos podés dar tu testimonio. Yo puedo dar el testimonio que escucho de otros padres, porque mi hijo mayor tiene 10 años, entonces voy camino a hacerlo. Y yo no sé cómo seré como padre de un hijo adolescente, y no sé cómo será mi mujer como madre de un hijo o una hija adolescente. Entonces también nosotros nos vamos redescubriendo, vamos entrando en etapas nuevas, y ellos nos permiten ganar nuevas habilidades, nuevos aprendizajes, volver a ser más creativos, ¿no? Y la pandemia nos ha hecho tenerlos allí a mano, ¿no? Y qué importante es ser creativos también en cuanto a cómo acceder a ellos, cómo llegarles a ellos. En ese sentido, creo que la sensibilidad, de nuevo, es un factor para contar, ¿no? Si uno puede contarle a un hijo cómo se siente, cómo me siento yo, entonces le estoy abriendo la puerta a que ese joven también aprenda a contar sus sentimientos. Si yo soy capaz de pedir perdón por mis impaciencias, por mis errores, por mis vacilaciones, por mis dudas, por lo que fuere, entonces de alguna manera le enseño que también él y ella pueden pedir perdón. Si yo manifiesto mis emociones y lloro y río delante de ellos y con ellos, ellos aprenderán también a llorar y reír con sus seres queridos. Con lo cual me parece que la pandemia también nos da oportunidades como esta. Ahondando un poco en lo que dices, Arturo, me gustaría preguntaros ¿qué creéis que significa hoy ocuparse, cuidar en una relación educativa con adolescentes, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tener una mirada realmente educativa, ¿no? ¿Qué deberíamos subrayar? ¿Qué deberíamos hacer para cambiar esa mirada, ¿no? Para hacer ese aprendizaje del que hablabas ahora, Arturo? Jesús, ¿qué? Sí, bueno, de entrada se me ocurre una cuestión, de nuevo volvemos a la lingüística, ¿no? La lingüística y a la ciencia, ¿no? Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Es decir, yo a mi hijo y a mi hija, a mis hijas las veo todos los días. Bueno, también veo a mi mujer, veo a mis amigos, veo, ¿no? Pero ver significa que veo porque no soy ciego. Ahora, mirar implica una intencionalidad, ¿no? Entonces, esta sería como la primera clave que yo haría decir. ¿Cuántas veces nos cruzamos? Yo he hecho esa experiencia, vamos, o esa toma de conciencia, digo, ¿cuántas veces en casa nos cruzamos, nos rozamos por el pasillo, nos vemos, ¿no? Pero, y ahora digo, ¿cuántas veces nos miramos, ¿no? ¿Cuántas veces miro a mi hija? Digo, mi hija porque es la que queda en casa, la otra ya está viviendo sola, ¿no? Hay un neurólogo que dice una frase preciosa, ¿no? Que dice que la mirada es el pasaporte entre el yo y el tú. Entonces, para poder educar a un adolescente, quizá Arturo tiene más la dimensión del terapeuta, yo tengo esta dimensión educativa y educadora, ¿no? Tenemos que tener esta mirada. Si yo no tengo esta mirada, que es el pasaporte entre el yo y el tú, difícilmente puedo educar, difícilmente. Pero después hay un paso más, o sea, que es, ¿cuál es la mirada del educador? Porque la mirada del educador no es del que observa como que está en una película, ¿no? Y dice, hay que ver estos adolescentes de hoy, hay que ver mi hija cómo está, ¿no? O sea, la mirada del adolescente es que, primero, mira más allá de lo que ve. O sea, es decir, dice, oh, ¿cómo está mi hija hoy? Pero yo estoy seguro que... Pero después tiene una intencionalidad de ayudarle a crecer. Esto es importante. Es decir, yo pondría ahí las preposiciones, digo, sería, ¿para qué miro? Pues miro para acompañar, miro para ayudar, miro para dejarme provocar, porque esto es importante también, que yo digo, oye, me voy a poner aquí, me voy a dejar provocar, a ver qué me quiere decir. Es decir, que como primera, digamos, cuestión es que mirar es ya educar si tiene esta intencionalidad. Una vez que yo doy este paso, digo, bueno, y ahora, venga, voy a hacer que esta mirada sea educadora. Entonces, significa que me pongo ahí en la disposición de
ayudarle a crecer, pero como adolescente. ¿Qué significa esto? Pues que empiezo, por ejemplo, evidentemente siempre mi hijo, mi hija va a necesitar un padre que le ponga límites, que le diga, esto es fundamental, lo hemos dicho, ¿no? Pero digo, como adolescente, por ejemplo, establecemos procesos como de más negociación, de más diálogo. Ojo, que nadie piense que esto es una fórmula mágica, es decir, que nadie piense que si yo establezco un proceso de negociación, diálogo, por 5 minutos mi hija me dice que bien, papá, me quedo en casa. No, no, no. Mi hija al final dirá, pues ahí te quedas, me voy y volveré cuando me dé la gana. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que a mí me interesa como educador? Estamos sembrando, ¿no? Estamos sembrando, llamémosle minas, pero minas positivas, ¿no? Que cuando pase el tiempo estallarán a favor de la relación con nosotros y a favor de ellos, porque en el fondo parece que no, pero nuestros hijos nos hacen más caso de lo que parece. Y esto lo digo por propia experiencia. Hay veces que parece que los hijos, y hablo de hijos adolescentes, ¿no? Que tú les dices, les das consejos, les das tu impresión, tu opinión de las cosas, y tú dices, parece que no me está echando cuenta. Después, si un día te metes en el patio del colegio, en sus reuniones, escuchas cómo uno le dice a la otra, oye, pues mira, mi padre dice que, y además lo dicen con una rotundidad, y estamos hablando, pues incluso, os digo sinceramente, de gente que está en la universidad, es decir, alumnos universitarios que pueden tener 19, dicen, es que mi padre dice que, y lo llevan a gala, es decir, que ellos incorporan aquello que nosotros le damos como elemento de ayuda desde esta mirada. Ahora bien, una última cuestión. No podemos pensar que en la adolescencia vamos a lograr aquello que no hemos logrado desde pequeños. Yo siempre procuro que en los talleres sobre adolescencia haya padres que tienen hijos con 8 o 9 añitos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que a un adolescente le pedimos, digamos, respuestas para los que no han sido educados porque cuando eran niños no le hemos enseñado. Es decir, nosotros no le hemos enseñado a escuchar, por ejemplo, y ahora cuando es un adolescente que tiene 18 años, digo, oye, escúchame. Y el otro dice, ¿tú qué me estás pidiendo? Si no he aprendido a escuchar. Entonces, concluyendo, la mirada hacia el adolescente o hacia la adolescencia, ¿no? Empieza en la infancia, es decir, y empieza en la medida en la cual yo voy creando vínculos educativos con mi hijo. Es verdad, después, cuando llegue la adolescencia, esta mirada será distinta, pero tiene sus raíces en toda la historia educativa de amor, de cuidado, de acompañamiento que ha habido desde que era pequeñito hasta ahora. Y en esa línea, Jesús, cabe preguntarnos, ¿no? Ya que estamos aquí y con la gente que nos está escuchando, que pueden ser padres, pueden ser educadores, pueden ser ambas cosas. ¿Cuánto he mirado hoy a mis hijos? Claro. ¿Y qué he mirado? Claro, uno podría responder, no, sí, claro, los he mirado, están ahí en casa, no. Con profundidad, ¿cuánto los he mirado? ¿O cuánto los he mirado esta última semana? ¿Cuánto los he mirado este último mes? Lo que pasa es que no tengo tiempo, Arturo, estamos en la pandemia, ustedes muy lindo lo que dicen con Jesús, pero es imposible, porque hay que estar en el día a día. ¿Cuánto los hemos mirado de verdad? A veces me encuentro, y aquí sumo la parte del terapeuta, del psicólogo, ¿no? Para complementar con el educador, que un adolescente me cuenta algo que realmente lo está atravesando en su corazón, ¿no? Y para mí es un regalo enorme que un adolescente cuente algo así. Y cuando le digo, pero esto se lo contaste a alguien, se lo contaste a tus padres, y no, te pido por favor, Arturo, que no se lo digas a nadie, esto no se lo conté, no, mis padres me dan vergüenza, no me miran o no están conmigo. Entonces yo pienso, bueno, por un lado, ¿será que me lo cuenta a mí porque estoy ocasionalmente en su vida y listo? Podría ser, pero creo que está buscando un interlocutor que lo mire más a fondo, ¿no? Y es verdad que el terapeuta va a estar un poquito, ¿no? Lo mejor es que esté poco en su vida, ¿no? Y que pueda seguir adelante. Papá y mamá vamos a estar siempre. Qué bárbaro que él o ella se lo quieran decir. Esto que está atravesando su vida, su mente, su corazón, en este momento de sus vidas, se lo quiera decir a un ajeno y no se lo quiera decir a un cercano. Claro. ¿Será que el adolescente no quiere decirlo porque no tiene oídos dispuestos a escucharlo? Porque no tiene ojos en casa dispuestos a mirarlo. Por eso es interesante el planteo de la mirada que decís vos. ¿Qué pasa en la adolescencia si yo les dijera,
¿Cuál es el eje central? ¿Cuál es la consulta puntual en este abanico de posibilidades de chicos y chicas adolescentes que vienen a verme de distintas edades y distintas realidades? ¿Hay algo en común, Arturo, que vos puedas decir, esto los une, es una consulta más general, más común? Sí, sí. Hay una cuestión principal que está ahí en las raíces, en las profundidades de su alma, diría yo, y que luego sale en forma de diversidad de síntomas, de particularidades. ¿Cuál es esa matriz, esa razón central? Un temor lógico en este momento de la vida. Y un temor que quizá por primera vez irrumpe, pero nos va a acompañar toda la vida. Y no es el temor a la muerte. Es un temor que incluso supera el miedo a la muerte. Y es el temor ni más ni menos que a la soledad. A estar profundamente solos, a sentir que nadie los quiere y que no tienen a quién querer. Es un sentimiento que quizás empieza por primera vez en la adolescencia. Entonces empiezan todos los planteos de cómo me tengo que vestir en el fondo para ser aceptado y querido, qué música tengo que escuchar, a dónde tengo que ir, qué amigos y amigas tengo que tener, qué cosas tengo que hacer para pertenecer y formar parte. Y por eso también ese temor es la madre del bullying y del ciberbullying. Porque un chico se siente vulnerado a que se vea una debilidad personal. Y por lo tanto tiene el miedo a quedarse solo expuesto ante esa debilidad. ¿Y qué hace? Simplemente copa la parada, gana, da el primer paso, o el primer zarpazo, y ataca a uno que ve quizás más aparentemente débil e intenta arrastrar a los demás hacia ese ataque. ¿Con qué finalidad? Que si lo atacan a aquel, no me atacan a mí. Y yo me salvo de quedar expuesto ante mi debilidad. Por eso el bullying tiene sentido cuando los demás también se suman. Si queda uno solo, el bullying desaparece. O el ciberbullying en los tiempos que corren, mucho peor porque estoy escondido detrás de una pantalla. En el fondo el miedo es el mismo. Por tanto, si nosotros los adultos comprendemos como educadores, como terapeutas, como madres y padres, que hay un sentimiento de fondo, que es un miedo a quedarme solo, entonces podemos cultivar desde el otro lado el sentimiento de la compañía, el sentimiento del afecto. Y para mí esto es fundamental y muy tranquilizador, y termino este segmento con esta frase, ¿no? Es muy tranquilizador para un joven escuchar algo así como, ojalá de papá y de mamá, pero no como una repetición de memoria, sino como algo que uno siente. Yo no te quiero por la cantidad de amigos que tenés. Yo no te quiero por las notas o calificaciones que traes. Yo no te quiero por si sos más o menos hábil en un deporte. Yo no te quiero por la cantidad de seguidores y redes sociales y comentarios y likes que tengas. Yo te quiero porque sos. Y la frase termina ahí. Te quiero porque eres. No, la frase no es te quiero porque eres inteligente, te quiero porque eres educado, te quiero porque eres buena persona, te quiero porque eres simpático, simpática o lo que fuere. Te quiero porque eres. Y yo voy a estar siempre a tu lado porque estás aquí conmigo, porque estás aquí con nosotros, porque llegaste a nuestra vida y la cambiaste para bien y para siempre desde que llegaste, porque llegaste. No necesitamos nada más. Y tienes que ir a aquellos lugares donde la gente te quiera simplemente por lo que eres y no por los resultados, premios o medallas que nos puedas traer. Bueno, ciertamente este diálogo está siendo apasionante. Ahora es el momento de abrir el turno de preguntas. No os podéis imaginar la cantidad de reacciones que están suscitando vuestras palabras, ¿no? Bueno, pues como yo tengo la suerte de que soy quien va a elegir las preguntas, pues voy a hacer aquellas que me parecen más interesantes o que me parece que pueden traernos más luz o que pueden complementar lo que ya se ha ido diciendo. Bueno, lo primero, una aclaración. Hay una persona que ha dicho que pediría a Ciudad Nueva que esto quedara grabado para que lo pudieran ver otras personas. Esto queda grabado. De hecho, en esa página de YouTube, pues ahí lo podrán ver otras personas de forma asíncrona. Voy a seleccionar algunas, de verdad, son todas interesantísimas, pero hay que hacer una
hay que hacer una selección, ¿no? Quizá aquí hay una que probablemente a muchos de quienes estamos presentes nos está surgiendo, ¿no? Que es, bueno, pues en una sociedad tan diferente a la que cada uno de nosotras y nosotros tuvimos, ¿cómo se puede entender, educar en valores, empatizar con el adolescente, con la adolescente, viviendo una experiencia tan diferente? Ya. Bueno, empiezo yo. Sí. Bueno, primero, pues no lleva razón, es muy difícil, muy difícil. Ahora bien, el hecho, y esto lo digo, y sería interesante si estuviera aquí también mi mujer, ¿no? Y lo hablo como familia, pero también como profesor y como acompañante, ¿no? El hecho de que, por así decir, fuera no exista, no significa que yo no deba hacerlo, ¿no? Y si un adulto establece una relación significativa, en pedagogía significativa quiere decir que tiene peso, ¿no? Si establece una relación significativa con un adolescente, lo que el adolescente comprende en esa relación sirve. Y si en esa relación hay valores, ¿no? Hay cuestiones elevadas, el adolescente las vive y las comprende. Otra cosa es que después sale al mundo. Por eso, la frase que siempre se dice de que hace falta una tribu para educar a un niño. O sea, cuantos más adultos estemos cuidando de los adolescentes, mejor. Porque a veces ellos gritan de alguna manera, no nos dejéis solos, y los estamos dejando solos. Entonces, cuantos más talleres hagamos, cuantos más clubes de deporte con valores, etcétera, etcétera, y también los padres seamos conscientes de que estamos esperando. O sea, yo miro a mi hija y le digo aquí, ahora la situación es difícil, pero te estoy esperando porque el día que tú vengas me tendrás, ¿no? No sé, Arturo, tu visión complementa esto. Creo que las cuestiones más esenciales de nuestra vida, de nuestra existencia, no caducan según la generación o el tiempo que nos toque vivir, ¿sí? Es cierto que los adolescentes que nosotros fuimos se parecen poco en un montón de variables a los adolescentes de hoy, pero sí coincidimos en las cuestiones más básicas, en la búsqueda de afecto, en la búsqueda de realización personal, en la búsqueda de proyectos que nos colmen en nuestro interior. Y por lo tanto, cuando quizás podamos sentirnos abrumados por esta nueva ola, por esta generación tecnológica a ultranza, ¿no? Ya no sabemos cómo comunicarnos, en qué idioma nos hablan, no le entiendo los mensajes que me manda por WhatsApp porque me escribe todo con consonantes. ¿Vieron? Hoy los chicos escriben todo con consonantes porque tienen que ganar tiempo, están muy apurados. No le entiendo lo que me puso. Al final me puso la T, la Q y la M. T, Q, que entendimos que te quiero mucho. Bueno, me puso no entendí nada, pero por lo menos me puso te quiero mucho. Bueno, en toda esa cuestión que estamos, creo que tenemos que calmarnos y volver a las fuentes. Volver a las fuentes. ¿Qué necesita un chico antes que nada? Aplacar ese miedo del que hablábamos antes de la soledad. Entonces yo soy un compañero para su vida, de la manera que sea. Claro que tendré que actualizarme, tendré que ayornarme, pero no puedo errar si voy en busca de un vínculo afectivo con él o con ella. No puedo errar si le enseño a respetar al otro como a mí me gustaría que me respetaran. No puedo errar si le digo que no hay nada mejor que la generosidad. Cuando una persona, cuando un joven hace un gesto altruista, un gesto generoso de descentramiento, entonces se encuentra en el otro. Cuando una persona, el adolescente se dice que a veces está perdido y que trata de refugiarse en su ombligo. Entonces la invitación a descentrarse y a mirar en el otro la necesidad del otro y hacer algo al respecto y generar una sonrisa en el otro, provoca paradójicamente un encuentro personal allí en el acto generoso de ese vínculo. La generosidad, el respeto, la empatía, el altruismo, la felicidad colectiva, la búsqueda de la felicidad con un otro y no personal, esa no tiene fecha de vencimiento más allá de cualquier generación. Podemos utilizar, por ejemplo, las redes sociales, la tecnología, para animar
estas posibilidades, pero siempre basados en estas herramientas más profundas, más esenciales, más básicas que tenemos, sea cual fuere la etapa que nos toca vivir. Y me permito poner un matiz, aunque esto sea con los demás, que no sea con nosotros mismos, y lo importante es ver que lo hace. Posiblemente con nosotros no será, pero si vemos que lo hace con el abuelo, que lo hace con los amigos, tenemos que ponérselo de relieve. Un poco apoyando lo que decía Arturo. Os voy a lanzar una última pregunta, sobre todo para que queden ganas y para poder dar pie a posteriores eventos. Hay varias personas que hacen preguntas sobre, bueno, ¿y qué hacemos cuando nos encontramos con la apatía, con la desgana? ¿Cómo encauzamos el fuego? ¿Cómo corregimos la conducta? ¿Cómo encaminamos por el mejor camino al adolescente? ¿Qué os parece? ¿Quién va? Pues tú mismo. Yo creo que esto es esperable, ¿no? Ninguno de nosotros espera que todo lo que hemos dicho en esta charla, primero, lo cumplamos nosotros en nuestras casas, ni Jesús ni Arturo. Yo también voy a pedir la grabación, Mi mujer va a escuchar la grabación y va a decir, caradura, si no, caradura no sé cómo se entiende, pero lográ vivir algo de lo que estás anunciando. Y yo creo que me he dedicado a esta profesión un poco para eso, para aprender día a día, para recordarme día a día cuál es el foco, cuál es la esencia. No creo que Jesús piense distinto, ¿no? Estamos aquí porque nosotros somos los primeros que necesitamos saber qué hacemos cuando los chicos están apáticos, cuando los chicos están abúlicos, cuando están desganados, cuando no encuentran el horizonte. Creo que del otro lado, todos sabemos, del otro lado de la pantalla, los que están en casa, que la vida no es ideal, ¿sí? Que la vida no es solo color de rosa y que las rosas también tienen espinas. Entonces, la vida viene con un montón de matices. Cuando haya alegrías y felicidades, tenemos que ser capaces de disfrutarlas. Esto que parece básico no lo es. A veces pasa un tiempo, miramos hacia atrás y decimos qué felices que éramos y no lo disfrutamos y no nos dimos cuenta. Aquí y ahora hay que disfrutar cuando las cosas están bien. Cuando las cosas no estén tan bien, aquí entonces entra una máxima también universal, ¿no? Las desilusiones son inevitables. Son inevitables. Las desilusiones son inevitables. Entonces, yo no puedo pretender que mi hija no tenga, mi hija adolescente, nunca una desilusión. En todo caso, tenemos que ver qué hacemos cuando lleguen esas desilusiones. Prepararlos también para vivir y compartir desilusiones. Y así como la ostra, a orillas del mar, no quiere que un granito de arena ingrese en su interior porque la lastima por dentro, y en vez de lamentarse empieza a secretar a través de un líquido que se llama nácar, una capacidad que tiene interior de procesar ese granito con ese nácar y recubrirlo y generar una perla, también nosotros tenemos que intentar con nuestros adolescentes transformar desilusiones, heridas, desganos, fracasos en perlas. Sé que son palabras lindas, que hay que llevarlas a la práctica, pero yo creo que a partir de la experiencia común, del sentimiento compartido, de un padre, una madre que no viene a hablar con su hijo, a contarle todas las medallas que ha ganado, sino a decirle sobre todo sus falencias, sobre todo sus debilidades, sus errores, pero a compartir esa mochila que decimos nosotros, la mochila que llevan los niños, los adolescentes a la escuela, ¿no? A compartir esa mochila. Entonces ese dolor se aliviana. Creo que podemos enseñarle, motivarlos a los adolescentes a ser ellos mismos fabricantes de perlas. Una perla, esa piedra preciosa, tan valiosa, surge de un dolor previo. O dicho de otra manera, gracias a aquel dolor, esto se fue transformando en una perla preciosa. Yo no puedo pretender que nuestro hijo no tenga desganos, no tenga vacilaciones, no tenga dolores, o que no se quede encerrado unas horas en su cuarto sin emitir ningún vocablo, porque es parte del crecimiento y de la vida. Sí puedo acercarme a partir de los sentimientos, sí puedo contarle lo que yo siento, sí puedo contarle lo que significa para mí, sí puedo decirle que nunca en la vida va a estar sola, sí puedo decirle que también me pasaron cosas parecidas.
y que el tiempo va a acomodar estos sentimientos. Porque ese niño o esa niña que ahora es adolescente tiene en su interior su propio nácar para fabricar perlas. Qué bonito. No sé qué opina Jesús. Sí, no, me parece precioso. Por cierto, tú le vas a dar la grabación a tu mujer. Yo se la voy a dar a mis hijas para que me digan, ¿no? Qué mal padre soy, ¿no? No, pero qué bonito esto de la perla, ¿no? Porque fíjate tú, estaba pensando muchas veces, creemos que cuando nuestro hijo o nuestra hija está metido en su cuarto, porque es verdad, ¿no? Y mejor a veces no entrar en el cuarto por muchas razones. Por el olor que puede haber en el cuarto, por el aire, ¿no? Porque la adolescencia huele también, ¿no? Pero muchas veces lo que está es elaborando la perla. Y a veces nosotros lo que hacemos es que interrumpimos ese proceso. Y es más, me permito seguir con el ejemplo de la perla. Cuando nuestro hijo sale, nos encuentra a nosotros. Y ahí es donde nosotros estamos para decir, oye, no expresándoselo con palabras, pero con la actitud de decir, oye, venga, te acojo. Yo he hecho experiencia, vamos, porque la relación con nuestra hija adolescente siempre ha sido la normal, ¿no? Pero ¿qué vale con nuestra hija? ¿Qué es lo que ha valido? Cuando ellas te preguntan por cosas de ti, no por consejo. No. Entonces, ahí me he dado cuenta que se ensanchaba el vínculo, ¿no? Se agrandaba el vínculo y en consecuencia, bueno, ese vínculo es el que después nos vamos a encontrar cuando pase el tiempo, ¿no? Pero yo me quedaría con esta idea final de la perla, ¿no? O sea, porque tenemos que ayudarle a nuestro hijo a que transformen todo ese dolor, toda esa inquietud en perla y nosotros estar fuera, ¿no? Como ese mar, ¿no? Que acompaña a esa ostra que está trabajando para construir una perla, ¿no? Jesús, y como nosotros elaboramos esta charla con mucho tiempo, estuvimos 2 meses reunidos todos los días para darle sentido a todo esto. Tú has dicho ese mar que cobija a la perla. Yo tengo este mar que aquí atrás, del cual tú hablabas, y una frase final que nos puede acompañar para hacerle sentir a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, ¿no? Esta que está aquí. Lo que hagamos en la vida tiene eco en la eternidad. Lo que hagamos en la vida tiene eco en la eternidad. Quizá lo que podemos hacer es darle perlas al mundo, porque como decíamos, las perlas vienen de dolores, ¿no? Crecer es también un dolor. Nadie le ha preguntado a ese niño si quiere seguir creciendo y convertirse en adolescente, y nadie le ha preguntado a ese adolescente si quiere seguir creciendo y ser adulto. A lo mejor muchos de nosotros habríamos dicho, no, me quiero quedar aquí en esta edad. Pero eso tiene que ver con algo que no podemos controlar, ¿no? Claro. Caminar y avanzar en la incertidumbre, sabiendo que podemos dejar huella, podemos dejarle perlas al mundo, porque todo aquello que hagamos en la vida tiene eco en la eternidad. Qué bonito. Gracias, qué bonito, qué bonito. Sí, muy bonito. Bueno, a mí me gustaría terminar con otra metáfora. Es una metáfora que Jesús utiliza en el artículo del número de primavera 2020 de Ciutat Nova. Y él nos dice que el adolescente es un Ferrari potentísimo, con una potencia que jamás había experimentado, con unas asombrosas prestaciones y con una autopista que se pierde en el horizonte. Y para colmo, tiene la llave. Solo le falta el carné para conducirlo y hacerlo de forma adecuada, aprovechando la máquina y adoptando las convenientes precauciones. Ciertamente, el Ferrari está ahí y a nosotros adultos nos corresponde desde la distancia ayudarles, acompañarles en todo ese proceso de sacar su máximo potencial. Gracias, Arturo. Gracias, Jesús, por compartir con las personas presentes vuestras experiencias y conocimientos. Gracias también a todas las personas que habéis participado en el webinar de hoy y gracias también a las personas que no se les ve pero que han hecho posible este evento. Esta iniciativa de los webinars está cobrando mucha fuerza, ya hay visualizaciones desde distintos lugares del mundo y simplemente, bueno, pues nos encontramos en el próximo evento de las editoriales Ciudad Nueva y Ciutat Nova que se anunciará en breve. Hasta pronto. Chao, hasta pronto. Gracias, Jesús, gracias, Arantxa, gracias a todos. A ti, gracias. Un gusto grande. Igualmente, tenemos que seguir, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Chao, chao.